Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en este caso me gustaría comentar los resultados presentados por la empresa Goeasy. Goeasy es una empresa que ya he analizado en el canal y que por si no has visto el vídeo de análisis y valoración te invito a ver ese vídeo antes de ver este. Pero en este vídeo me voy a centrar en los resultados que han presentado. Por supuesto no voy a entrar muy en detalle ya que los resultados al final son del tercer trimestre y lo que realmente nos debería de importar es el cómputo anual de la compañía, pero es bueno ir realizando el seguimiento para esta compañía o para cualquier otra compañía para ver por supuesto que el equipo directivo y la empresa sigan haciendo las cosas de forma correcta. Como puedes ver aquí en la acción, en el gráfico, puedes ver que la compañía está cotizando actualmente a 128 y a lo largo de la última semana ha subido un 9%, pero lo importante es justo aquí que cuando presentaron resultados del 7 al 8 la compañía llegó a pasar de 120 a prácticamente 127, 128, de hecho incluso llegó a rozar los 130 y actualmente o en el momento de la grabación del vídeo está o ha llegado a estar por encima de los 130. En estos momentos, pues como puede ver, aparece a 128, pero digamos que aparte de lo que va fluctuando en la compañía, lo interesante es que la compañía ha ido subiendo tras la presentación de resultados. ¿Y qué podemos extraer de esos resultados? Bien, pues si nos vamos como siempre al Investor Relation, aquí llegamos a la parte donde están las noticias, ¿vale? Y en este caso aquí tenemos como nota de prensa, digamos que los resultados de la compañía. En este caso, por ejemplo, la parte de préstamos, originación de préstamos, han sido de 722 millones, un 13% de crecimiento con respecto a los 641. También, por supuesto, la parte de préstamos de cartera, digamos que son de 3,4 billions, un crecimiento del 33% con respecto al ejercicio anterior. Y también los ingresos, 322 millones, un crecimiento del 23% con respecto a los 262 de, por supuesto, el ejercicio anterior. Esto es importante porque el Net Charge-Off Rate básicamente digamos que es la tasa de cancelación o de morosidad o como quieras llamarlo, ¿vale? Que básicamente es del 8,8. Lo importante es que Goeasy siempre más o menos estimaba que intentaba tener una tasa de morosidad siempre por debajo del 10% y en este caso la parte anterior ha sido del 9,3 y ha descendido en 50 puntos básicos, lo que quiere decir que ahora están en ese 8,8, es decir, menos personas terminan cancelando préstamos o digamos no pudiendo pagar esos préstamos o no pudiendo devolverlos, es decir, cuanto menos porcentaje de gente digamos que es menos o más, en este caso, incumplidora con los préstamos, pues mejor para la compañía porque eso quiere decir que hay una mayor visibilidad, es decir, que la mayor parte de los clientes terminan devolviendo los préstamos contratados. Y por supuesto, en este tipo de compañías que ya he analizado en el canal, es decir, empresas financieras, en este caso ya sabes que Goeasy, tal y como analicé en el vídeo anterior, es una empresa prestamista, es decir, que da préstamos para todo tipo de servicios, en este caso servicios o productos del hogar, también para coches y para otro tipo de cosas particulares y evidentemente eso o el gran problema que ha tenido Goeasy es que, por ejemplo, en Canadá, que es el miedo que había recientemente sobre la compañía, se había limitado la tasa de interés que podían cobrar este tipo de compañías. ¿Qué es lo que ocurre? Que Goeasy ha hecho bien los deberes y realmente la mayoría de tasas de intereses que cobraban a los clientes estaban por debajo de esa limitación del 35%. Generalmente las de Goeasy suelen estar en torno al 30%. Y aquí, como puede ver, por supuesto, en parte de Diluted EPS, es decir, los EPS han pasado a 3,87, es decir, un crecimiento de 35%, que si lo ajustamos realmente ha sido de un 29%, por supuesto ajustando con moneda constante y todo esto. Es decir, que realmente el crecimiento de Goeasy, como puedes ver, realmente digamos que ha sido de un crecimiento en cuanto a préstamos interesante, en cuanto a cartera de pedidos, es decir, han tenido cada vez a más clientes y que les piden cada vez más préstamos también ha aumentado, convierten a ingresos, es decir, de esos préstamos, la diferencia, recuerda que este tipo de empresas que se financian pagando un tipo de interés y luego cobrando un tipo de interés mayor a los clientes, pues por esa diferencia son los ingresos que les quedarían, luego a partir de ahí descuentan gastos y todo esto para al final llegar al beneficio neto que para estas compañías, en este caso un crecimiento en los EPS, que esta compañía se puede analizar por PER o por book value, y en este caso por PER es una forma muy fácil y correcta de analizar esta empresa, pues puedes ver que el crecimiento del 29-30% es una salvajada. Si seguimos bajando un poquito más,
Aquí podemos ver, por ejemplo, por segmentos. Recuerda que, como te comenté en ese otro vídeo, tienen dos segmentos claramente diferenciados, que son el Easy Financial y el Easy Home. Aunque después es verdad que aquí en términos también te dicen en términos generales para que te hagas una idea, y puedes ver que generalmente tanto por segmentación como por el total del negocio ha sido, digamos, con un buen resultado. Aquí, por ejemplo, récord de ingresos de 284 millones en la parte de Easy Financial, un crecimiento del 26%, un crecimiento del 41% en la cartera de préstamos, ¿vale? En este caso un crecimiento del 38%, récord de volumen de aplicación de créditos también de un 30%. Bueno, como puedes ver aquí, digamos que todo es prácticamente positivo. También lo interesante que me gustaría resaltarlo es que realmente los márgenes de la compañía han subido, que lejos de lo que pensaba el mercado que iba a pasar con esta compañía al limitar la cantidad de tipos de interés que se podían pedir a los clientes, pues pensaban, bueno, pues si no puedo pedirles más cantidad de intereses por los préstamos, eso significa que los márgenes de estas compañías se van a reducir. Pues lejos de eso, la realidad nos ha demostrado que es todo lo contrario. Los márgenes de la compañía en la parte de Easy Financial han aumentado. En la parte de Easy Home, donde son préstamos más destinados al hogar, como neveras, lavadoras, etcétera, y todo este tipo de electrodomésticos destinados al hogar, por ejemplo, aquí también han aumentado un 2% en cuanto a ingresos. También la cartera de pedidos de préstamos también ha incrementado un 24%. También la parte de ingresos financieros, digamos, por consumo, que son una parte que tiene un tipo de interés mayor, pues crece un 19%. En cuanto a beneficio operativo también crece un 19%, y los márgenes aquí sí es verdad que han crecido, ¿vale? Son del 24%, son más bajos que la otra en el otro apartado, pero también es verdad que han crecido un 20% con respecto a todo el trimestre anterior. Y en términos generales, pues también esto es interesante resaltarlo, ya que es la 89 vez consecutiva de trimestre, es decir, el 89avo trimestre consecutivo de beneficio neto positivo. También están el 19 en cuanto al mercado de 2023 pagando dividendo, es decir, el 19avo mes consecutivo pagando dividendo, o mejor dicho, más que mes sería año consecutivo, y en este caso el noveno que lo están incrementando. También el total de servicios al consumo ha sido o está por encima de 1.300.000, ¿vale? Que también es interesante. Y aquí otra serie de cosas como por ejemplo partes orgánicas u organizaciones de préstamos que también han ido creciendo. También digamos que el retorno sobre la equity, el ROE, recuerda, métrica de eficiencia que se miran para estas empresas, es del 26%, es decir, ha crecido un 24,9%. O ha crecido, mejor dicho, desde el 24,9 hasta el 26,6, ¿vale? Lo que quiere decir que una empresa financiera que tenga un ROE, que es lo que se tiene que mirar para este tipo de compañías, del 26, quiere decir que a largo plazo más o menos podemos esperar una rentabilidad similar, ¿vale? De ese 26,6%, para que te hagas una idea. Y el resto, como digo, de métricas que por supuesto también son muy importantes tener en cuenta. Si bajamos un poco más, aparte de por supuesto comentarios del CEO y del equipo directivo también de lo bien que ha ido la empresa y lo que esperan para los próximos meses, aquí por ejemplo nos habla de, en términos generales, los 9 meses que han ido pasando, que también por supuesto crecen en originaciones de préstamos, también por supuesto todo esto con respecto a 2022, también en cuanto a préstamos por recibir, también de 3,4 millones, que crece un 33%. Aquí también, como puedes ver, en cuanto a beneficio neto ajustado, al final han conseguido 174 millones, y en cuanto a beneficio ajustado diluido por acción han sido de 10,19 comparado con los 8,50 anteriores, lo que quiere decir que incrementa un 23%. Y eso al final es interesante. ¿Por qué? Porque si nos vamos, es verdad que aquí después está la parte del balance, la parte de objetivo de la empresa de seguir creciendo. Ya te digo yo que la empresa más o menos se espera seguir creciendo a tasas superiores del 20%, lo que quiere decir que esto más o menos nos da una confirmación que si vamos a ticker y vamos a la parte de estimaciones, realmente podemos ver cómo
como para 2023 aquí digamos que esperan los analistas que presente la compañía 14 de, en este caso, EPS. EPS es ajustado. Ten en cuenta que ya llevan 10 y pico en 3 trimestres. Quiere decir que en el cuarto, que también es verdad que es cuando se suelen pedir más préstamos, en este caso, pues por la parte de Navidad, este cuarto trimestre, realmente si analizas la empresa, ves que también se suelen pedir más préstamos también porque tiene que ver con Navidad, para hacer regalos o también para aprovechar y reformar la casa, etcétera, etcétera. Entre otras cosas por la parte de Easy Home o por la parte de préstamos, tanto para automóviles o lo que sea, por si alguno quiere renovar, etcétera, pues sí es factible que para 2023 presenten esos 14 de EPS, en este caso ajustados o normalizados, lo que implicaría que más o menos la compañía tuviera un crecimiento del 22%. Eso significa que si la empresa en el momento de la grabación de este vídeo, como te he enseñado, está a 128, aunque es verdad que en plataformas como IBKR, Interactive Broker, ha llegado a estar ahora mismo a 130 aproximadamente, pero vamos a tener en cuenta estos 128, 129, que como ves va fluctuando. Entonces voy a tener en cuenta, o voy a coger la calculadora, ¿vale? Y voy a tener en cuenta esos 129 y lo voy a dividir, en este caso, si me voy a ticker, por los EPS normalizados que te acabo de comentar, que son 14,15, que es lo que va a generar este año supuestamente, ¿vale? Si generara esos 14,15, eso quiere decir que la compañía estaría cotizando a un PER, no forward de 12 meses, sino de ahora mismo de 2023, de tan solo 9 veces. Y esta compañía, si vamos a la parte de valoración, y tal y como yo ya te expliqué en el vídeo de análisis y valoración de esta compañía, generalmente esta compañía podría estar cotizando perfectamente a unas 14, 16 veces PER. Tranquilamente podría cotizar a mucho más, pero también es verdad que como es una empresa canadiense, digamos que es de un mercado menos eficiente que por ejemplo el estadounidense, también por supuesto que es una empresa más, digamos, pequeña, es decir, realmente es una empresa mediana, no es una empresa grande. Entonces aquí por ejemplo, como puedes ver en cuanto a PER, la media de esta compañía del último año no ha superado las 10 veces y en los últimos 5 años ha llegado a tocar las 18 veces, pero podríamos ver que más o menos la media ha estado en torno a esas 10 veces. Bien, incluso para este año ya está cotizando por debajo de esta media, que para mí, en mi opinión, es baja esta media, pero como digo siempre, debemos de ser conservadores, así que vamos a tener en cuenta esas 10 veces de media y vamos a intentar ver cuáles serían las estimaciones para los próximos años para esta compañía para 10 veces, y luego vamos a intentar ser un poquito más optimistas y aplicarle un múltiplo que sería más razonable para este tipo de compañía. En este caso, en primer lugar, vamos a tener en cuenta, como digo, esas 10 veces y nos vamos a ir aquí a la parte de estimaciones. Y en este caso voy a tener en cuenta que el mercado va a pagar aquí 10 veces y vamos en este caso a multiplicarlo por, nos vamos a ir a 2024 o 2025. Vamos a tener en cuenta 2025 que van a presentar 19,15. Ten en cuenta que los crecimientos que estamos viendo aquí son del 15 y 16, los que estiman los analistas que son factibles, porque ya te digo que la empresa más o menos está creciendo a tasas del 20% o cercanas a ese 20% en EPS o más, precisamente porque recompran acciones y aparte reparten dividendos, que eso quiere decir que incrementa todavía más la rentabilidad final, y por supuesto que han optimizado para aumentar los márgenes y garantizar que van a tener esas tasas de crecimiento del 20%. Aún así, como digo, vamos a ser conservadores. 10 veces lo vamos a multiplicar por 19,16, en este caso por 19,16, y llegaríamos a un precio objetivo de 191 para 2025. Estamos en 2023, prácticamente queda todo 2024 y todo 2025, es decir, para 2 años prácticamente tendríamos un upside o un crecimiento similar, o no del doble, pero prácticamente podríamos decir de un 70% sobre 129 a, en este caso, llegar a 191. De hecho, si quieres verlo más exacto, nos vamos a ir a MoneyChimp, ¿vale? Donde realmente aquí se puede ver la rentabilidad real más o menos cercana que podría ofrecernos la compañía de aquí a tan solo 2 años. Y en este caso aquí si ponemos 129 y aquí ponemos 191, ¿vale? En este caso vamos a poner a tan solo 2 años, pues sería una rentabilidad del 21% anual. Ahora bien, si nos quedamos con esta tasa o este crecimiento, esta rentabilidad o crecimiento del 21% anual, y digamos que lo pensamos que la compañía puede mantener
esas tasas de crecimientos ya no solo a 2 años, sino a lo mejor a 5 años, es decir, vamos a intentar, para ser un poquito más conservadores, no que va a crecer al 21%, sino incluso al 18% a 5 años, es decir, todavía estoy siendo más conservador. Quiere decir que realmente partiendo de 129 nos vamos a ir aquí donde está 129, no, en este caso sería el precio inicial, número de años vamos a poner 5 años y crecimiento un 18%, no un 21, un 18. Llegaríamos a un precio objetivo de 295, como puedes ver en este caso. Eso quiere decir que prácticamente sería más que doblar o incluso 2 veces y media o casi triplicar. Estaríamos hablando de que realmente esta compañía a 5 años con un 18% de crecimiento, cosa que en este caso estoy siendo conservador, pues ves que sería prácticamente 2 veces y media. Pero si realmente estuviera esa rentabilidad o ese crecimiento más cercano al 20%, eso quiere decir que la empresa prácticamente podríamos asegurarnos de que casi triplicaríamos con esta compañía si la mantenemos en cartera por 5 años. Como digo, estamos en 2023, que prácticamente estamos terminando, es decir, 24, 25, 26, 27 y 2028. Para 2028 prácticamente esta compañía triplicaríamos, o eso sería más o menos las estimaciones, recuerda que aproximadamente conservadoras, teniendo en cuenta que la compañía crece a ese 20%. A lo mejor te puede parecer exagerado ese 20%, pero como digo, puedes incluso limitarlo más abajo, pero es que si volvemos aquí en crecimiento de la compañía en cuanto a EPS, aquí puedes ver perfectamente que han sido 19, o sea, mejor dicho, 29, 16, 26, 40, 24, 19, 45. Aquí ves en el final que el crecimiento medio anual histórico de toda esta compañía más las estimaciones futuras, que las estimaciones siempre los analistas terminan bajando para que no se desajuste demasiado con el precio actual, que esto ya lo he explicado en el canal, pues digamos que aquí tienes una rentabilidad media de crecimiento esperada del 26% a lo largo de toda la historia, más las estimaciones futuras. Es decir, que estimar un 18-20 realmente es conservador. Y los últimos años, como puedes ver, salvo 2022, que fue un año difícil donde se tuvo que reestructurar la mayoría de compañías, que tuvo un crecimiento del 10%, fíjate que el año anterior, incluso después de la pandemia, crecimiento del 37%, en plena pandemia un crecimiento del 46%, luego en 2019 un 45%, es decir, estamos hablando de una empresa que tiene la capacidad de seguir creciendo incluso en entornos desfavorables económicamente hablando, es decir, en entornos macroeconómicos difíciles. En esos entornos es cuando realmente la gente tiene más problemas, por tanto pide más préstamos, y este tipo de compañías como Goeasy se ven beneficiadas. Por tanto, yo creo, en mi opinión, que es factible que al menos, como mínimo, de aquí a 3-4 años, como mínimo y de manera conservadora, puedas duplicar tu capital en esta compañía, y ya ni te digo si la mantienes a 5 años o más, que seguramente podríamos estar hablando de triplicar o más que triplicar para una compañía que te recuerdo que si vamos aquí a descripción no es una empresa muy grande, capitaliza tan solo a 2.000 millones de dólares canadienses, es decir, prácticamente estaríamos hablando de que es, o se podría considerar, una small cap, o estaría empezando a entrar en el terreno de mid cap, depende de cómo quisieras más o menos valorarla, ¿vale? En este caso yo, como siempre he dicho, que las small caps, para mí, una empresa de entre 1.000 y 2.000 millones para abajo se considera una empresa small caps, y de ahí hasta 10.000 millones podríamos estar hablando de una empresa mediana. Pero bueno, que si tú tienes otras formas de clasificar las compañías, para que te hagas una idea, estaríamos hablando de una empresa o pequeña o mediana, es decir, que todavía tiene muchísimo recorrido por delante. Seguramente si sigue así por los próximos 10, 15 o 20 años generando préstamos, y como hemos visto, aunque el gobierno de Canadá ajuste la tasa de tipo de interés máxima que se puede establecer, por supuesto, como este tipo de compañías hacen las cosas bien, es decir, el equipo directivo ha demostrado que sabe hacer las cosas bien, ajustan u optimizan los costes para que los márgenes se sigan ampliando o por lo menos manteniendo en el tiempo, lo que garantiza esas tasas del 20% que hemos visto en esta compañía para los próximos años. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que por supuesto podamos llegar a precios objetivos, como te puse el caso de antes, de forma conservadora, a 10 veces, recuerda, a 10 veces
en 2 años a 191, pero si es que estos mismos 19,16, si también quieres poner el ejemplo, 19,16 a los mismos 2 años, pero el mercado decidiera pagar en este caso 14 veces, que es un múltiplo más apropiado para este tipo de compañía, pero ya sé que realmente el mercado ahora mismo no está por asignar esos múltiplos, pero en el caso de que pudiera hacerlo, estaríamos hablando de que la compañía pasaría a 268 en 2 años. En 2 años, porque los 19,16, como te he enseñado aquí, realmente los estaría generando, en este caso EPS, 19,16 a 2025. ¿Eso qué quiere decir? Que estaríamos hablando de una compañía que podría llegar incluso a duplicar a tan solo 2 años si el mercado paga 14 veces, que no es nada descabellado. Está una empresa en 9 y está creciendo a más del 20-25%. Por tanto, es algo que es factible. Por otra parte, es verdad que tenemos que entender el entorno macroeconómico en el que nos encontramos, y por eso digamos que la parte de 14 veces, sí es verdad que sería algo optimista para si pensamos tan solo de aquí a 1 o 2 años. Pero si pensamos a 5 años, es verdad que ya sería mucho más factible. Es decir, ese crecimiento ya sería mucho más factible si el precio creciera a ese 20%, tal y como te enseñé antes aquí en la calculadora de interés compuesto. Ese precio, si creciera al 20% anual, más o menos llegaría a los 320. Por supuesto, eso implicaría que se tiene que mantener como mínimo el múltiplo y que los EPS vayan creciendo a ese 20%. Pero ojo, también puede verse de otro punto de vista, y es que los EPS crezcan a ese 20%, pero es que también digamos que el múltiplo, porque el mercado sufra un re-rate, es decir, y en vez de pagar 9 veces, pasa a pagar 10, pasa a pagar 12, pasa a pagar 14, lo que quiere decir que la rentabilidad aumentaría todavía más. Pero yo te estoy poniendo aquí que simplemente el precio crece de media un 20%. Es decir, que todavía tenemos más upside. Pero, como siempre digo, esto son al final estimaciones en base a lo que está presentando la compañía, y lo que me interesa demostrarte es que realmente los resultados de la compañía en términos genéricos y de forma resumida son muy buenos. Por supuesto, siempre recomiendo que te leas la conference call, que también veas tanto los 3 estados financieros, es decir, la P&L, el balance y también la parte de estados de flujo de caja, para ver exactamente qué es lo que han hecho con el dinero. Pero yo te digo que a modo de resumen, si prácticamente cada segmento ha crecido, los revenues han crecido, el net income han crecido, los EPS diluidos han crecido, los márgenes se han amplificado, la cantidad de préstamos han aumentado, la cantidad de clientes que han atraído también han aumentado, todo eso es positivo y todo eso da una mayor visibilidad y seguridad. ¿Para qué? Pues para que precisamente ocurran cosas como esta, para que el mercado, en cuanto presenten estos resultados, pase la compañía de 120 a prácticamente 130 en un mismo día, aunque es verdad que se terminó cerrando el mercado en 127, y ahora mismo podríamos decir que la compañía está 10 puntos básicos por encima de justo la presentación de resultados anterior, lo que quiere decir que eso dice, o ya nos está diciendo, que la compañía estaba con mucho descuento, y aun con este descuento o con este crecimiento, la compañía sigue cotizando a 9 veces. Es decir, sigue con descuento, y este tipo de compañías, incluso por la media, estaría con un descuento si queremos tener en cuenta esas 10, pero es que si tomamos otras compañías prestamistas similares pero más reconocidas por el mercado, esas compañías suelen cotizar a 12, 14, 15, 16 veces, empresas que te crecen a tasas superiores del 20%. Por tanto, no es nada descabellado que Goeasy, el mercado, pueda llegar a pagar por esta compañía para los próximos años hasta 14 o 16 veces, lo que quiere decir que el crecimiento esperado por esta compañía puede ser todavía mayor. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de Goeasy. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.